Queridos amigos del Instituto Plinio Correa de Oliveira, yo agradezco la invitación del señor Federico Viotti, que me pidió que explique ligeramente la situación, un resumen de la situación de la guerra que acaba de recomenzar Israel en la Franja de Gaza. Voy a comentarles y voy a presentar algunas consideraciones previas y luego responderé algunas cuestiones, las cuales son las consideraciones previas. Primero, la diferencia entre la situación del terrorismo islámico en Europa, especialmente en Francia, y en la América Latina. Evidentemente existe infiltración islamista y terrorista en la América Latina del Islam. Pero en Europa es mucho más grave. Basta recordar que en Francia un padre fue degollado en plena misa por un terrorista islámico. Entonces, el terrorismo marca mucho los espíritus en Europa. Y, entre paréntesis, el Brasil y la América del Sur están muy poco preocupados. Sin embargo, voy a continuar en una perspectiva europea y después del occidente cristiano, la cristiandad. Entonces, continuamos. Yo quisiera, en segundo punto, destacar que se puede ver este acontecimiento en varias dimensiones, como dicen los italianos, en varias lecturas. Primero, la primera dimensión sería la dimensión bíblica. Existe una guerra religiosa bíblica entre Israel e Ismael. Yo no voy a entrar en eso, es otro asunto. Existe otro punto, otra dimensión del problema, que es la instalación del Estado de Israel en Palestina. Otro problema también en el cual no voy a entrar, porque sería preciso uno o varios vídeos para explicarlo. Voy a abordar este asunto desde una tercera dimensión. ¿Cuál es la importancia de esta guerra para el occidente cristiano y la cristiandad? Y de este recrudecimiento de la guerra. Este es el punto que nos interesa a nosotros, que somos católicos y que queremos luchar y defender la civilización cristiana. Entonces, existe una guerra de Hamás desde hace muchos años contra Israel. Bueno, recuerdo lo siguiente. ¿Cuál es el punto fundamental aquí? El punto fundamental es que cuando vemos las noticias que hablan de la Franja de Gaza y de Hamás, no podemos ver apenas un grupo terrorista que es Hamás. Luego hablaré de eso más adelante. Existe una red terrorista islámica que desea destruir Israel. Esa red tiene un componente en Hamás y también tienen un componente en Líbano, en Siria, en Yemen, en Irak, en Cisjordania, 1 millón de milicias activas o durmientes en Irán, en Turquía, en Qatar, sobre todo porque Irán, Turquía y Qatar son los principales financistas de esta red terrorista que tiene un nombre. Ellos se autodenominan a sí mismos como resistencia al Estado de Israel. Bueno, entonces el ataque del día 7 de octubre fue un ataque de Hamás, fue un ataque de un sector del eje de la autodenominada resistencia terrorista islámica, y eso es lo que más importante que consideremos. Con ese ataque del primer día, fue el día 7,
Ya Hamás convocó todas las otras facciones armadas para que se unan a ellos en el ataque a Israel, el Hezbollah. Hezbollah es un movimiento terrorista que existe en el Líbano. Ya respondió y comenzó a realizar ataques. Entonces nos damos cuenta que el conflicto se va ampliando desde la Franja de Gaza hacia el Líbano y la Cisjordania. Bueno, entonces es que se obtiene, ¿de dónde es que se obtiene el financiamiento? Me referí al pasaje de Irán, o mejor dicho, no solo al financiamiento, sino al sustento de esa guerra de Hamás contra Israel. Todos los comentaristas muestran todo organizado y financiado desde el punto de vista logístico, militar, financiero, también por Irán. Por lo tanto, ya Irán está siendo amenazado de ser atacado por el pueblo de Israel. E Irán se anticipó diciendo el día 9 o el 10 que cualquier ataque a Irán, la respuesta será devastadora. Yo finalizo esta parte inicial diciendo lo siguiente. Ese ataque que todos los noticieros relatan, estoy suponiendo que tanto los lectores como los oyentes ya tienen una idea por las noticias. Alborotó a toda la Europa. Todos los movimientos o los miembros de los elementos terroristas en Europa y en los Estados Unidos, en Occidente, se manifestaron a favor del ataque a Israel. Esto llevó, y concluyendo, estamos en guerra, no es una guerra limitada a Israel, porque les voy a explicar ahora. La guerra es, por tanto, europea, occidental. E Israel, en estos momentos, es el elemento que acaba representando a Occidente en aquella región. Por lo tanto, esa guerra, todos los comentaristas europeos franceses dicen que es una guerra de civilización. Guardemos este término. Una guerra de civilización entre Europa, Occidente y el terrorismo islámico. Ahora voy a responder algunas preguntas, de modo que avanzaremos rápidamente. Voy a formular preguntas y voy a responder. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de este acontecimiento, de esta nueva guerra que comenzó en Palestina? La respuesta ya fue parcialmente respondida y es la siguiente. Tenemos que ver una guerra mundial que está declarada y ya se comenta. Ya existen noticias en los últimos 2 días de que los Estados Unidos ya está enviando, se está incluyendo en la guerra a través del envío de un portaaviones y armas. Por lo tanto, nadie se sorprenda si en pocos días ocurre una participación mundial en Palestina, que luego se generalizará para el mundo entero. Por lo tanto, este acontecimiento puede tener similitud con Pearl Harbor o el atentado de Sarajevo. Las guerras comienzan muchas veces con pequeños hechos. Cuando Hitler invadió los Sudetes, comenzó la guerra. Entonces, las grandes guerras comienzan cuando existe una tensión mundial.
Las potencias se disputan un hecho pequeño, y ese hecho incluye y desencadena una guerra mundial. Segunda cuestión. ¿Existe una relación entre el ataque del 11 de septiembre en Nueva York y el ataque del 7 de octubre en Israel? Sí, existe. La primera es que el ataque de Hamás a Israel fue el día 7 de octubre. ¿Qué ocurre el día 7 de octubre? Es el aniversario de la victoria de Lepanto. ¿Misteriosa coincidencia? Sin embargo, es necesario recordar ese dato. El día 11 de septiembre, curiosamente, coincidió también con la liberación de Viena de los turcos en 1683. La pregunta es la siguiente: ¿es apenas una coincidencia? ¿O aquellos que dirigen la guerra del terrorismo islámico quieren hacer un acto simbólico de venganza a dos grandes victorias de la cristiandad? No sabemos, vamos a verlo luego. Tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo del terrorismo islámico? ¿Qué es lo que ellos buscan? Por sus propias declaraciones, de sus propios líderes, de sus documentos, ellos quieren la conquista de Israel, porque ellos quieren reconquistar el templo de Jerusalén, que ellos consideran un lugar santo. No obstante, no es solo eso. Ellos quieren lo que ellos llaman la Guerra Santa. Más aún, buscan la liberación del mundo y de la Palestina, de modo que la liberación de todos los enemigos del Islam y de la implantación de la ley islámica del Corán y de la Sharia, que es la ley islámica. Simplificando un poco, es el código civil de ellos, es el código civil y penal de ellos. Es la Sharia. Entonces, ellos, a través de la Sharia, ordenan la sociedad islámica. Otra pregunta. ¿Existe una alianza o una relación entre la invasión migratoria en Europa y la destrucción de Israel pedida por el movimiento islámico? Existe. Es curioso que aparentemente esto lo afirmó basado en numerosos especialistas. El Islam en Europa, como en los Estados Unidos, especialmente en Europa, dividió las funciones. Entonces, el terrorismo soft quiere decir que no se presenta como terrorista de exterminio de europeos, porque el hecho de ser europeos, el terrorismo soft es organizado por Turquía y el terrorismo violento es organizado por el Frente Islámico, por el ISIS y por todo ese eje de la resistencia del cual les hablé hace un momento. Entonces existe una invasión migratoria masivamente islámica. Y esa semana sale una noticia del Servicio de Seguridad de Francia diciendo que temen que la invasión islámica sea aprovechada por el terrorismo islamista para infiltrar agentes entre los inmigrantes. ¿Existe una relación? Sí, efectivamente existe. Otra pregunta. ¿Cómo se justifica que se afirme que existe una guerra de civilización? Dicha expresión, guerra de civilización, es comentada por
tantos analistas que es imposible resumir lo que ellos dicen. Sin embargo, quiero resaltar un discurso de Vladimir Putin, presidente de Rusia, del 5 de octubre, en el que él habla de una guerra de civilizaciones en curso y hace un llamado para formar una coalición del mundo árabe con China y con la India para combatir el papel hegemónico de Occidente. Entonces, vean cómo ahora es Putin que está haciendo una guerra con Ucrania, quien afirma que también es una guerra contra Occidente, y es anunciada 2 días antes una alianza del mundo árabe, de la China, etc., para combatir la hegemonía de Occidente. Es el propio Putin quien anuncia la guerra de civilizaciones que comenté al comienzo de este vídeo. La pregunta: ¿el mundo va a entrar en una tercera guerra mundial? ¿Cuáles son los indicios de esto? Doy 2 indicios de ello. Primero, el indicio es el siguiente. Siempre antes de las grandes guerras mundiales existió una distribución y una creación de bloques. Por ejemplo, antes de que Hitler inicie la Segunda Guerra Mundial, él fue haciendo alianzas con Japón, por ejemplo. En este momento bastaba estar atento y leer los periódicos para ver cómo se estaban constituyendo bloques. Entonces, el Japón, que se está alineando a Corea del Sur, se está alineando con Taiwán, que se está alineando con Australia para hacer una fuerza, un bloque para defenderse de la China. Y los Estados Unidos, que está en este bloque de Oriente, ya que no es Oriente Próximo, sino más bien de Oriente, mostrando que se están formando bloques. América del Sur con la tentativa de Lula de formar un bloque de apoyo con Palestina, China, Irán y con Rusia. Entonces, ese es un gran signo de una guerra mundial muy próxima. El segundo gran síntoma de una guerra mundial próxima es la falta de reacción. La falta de deseo de combatir que podemos notar sobre todo en Europa. Un pacifismo muy avanzado que siempre también fue explorado por la fuerza que desea realizar la guerra, como el famoso caso de Chamberlain, en que se quiere hacer siempre una tentativa de acuerdo, porque los países, yo hablo de Francia y Alemania, que son los 2 grandes países de Europa, el movimiento pacifista está más o menos enraizado en la población. Ahora, con la guerra de Ucrania, comenzó un despertar, más aún no llega a las grandes potencias, que ya llegó a Polonia, a los países nórdicos, los países bálticos, que están más activos. No obstante, existe una desidia. Entonces, siempre que existe una desidia, el enemigo avanza. Última pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros que estamos empeñados en la defensa de Occidente, la gran y principal cuestión es ver la crisis de Occidente como una crisis moral. Nosotros no podemos ver todo lo que ocurre apenas como un analista político hace del panorama restricto entre fuerzas políticas. Y cuando yo hablo de crisis moral, yo hablo de la Iglesia. Infelizmente, no tenemos más la fuerza
de la estructura católica, de los obispos que no se oponen más al mundo moderno, no se oponen más al comunismo, a la teología de la liberación en el caso de América del Sur. Tenemos que desde ahora impulsar el rosario y comenzar a hacer como se hizo en Lepanto, como se hizo en Austria, con el rosario en la mano hasta la victoria. Esos son mis comentarios, lo más corto posible de lo que se puede pensar y desear para la victoria de la Santa Iglesia, para la victoria de la cristiandad. Hasta la próxima ocasión y muchas gracias por permitirme dirigirme al público en general.